Y vamos a hablar de un tema muy puntual, muy actual, porque estamos en la época de definir también los ventores de vaquillonas, y vamos a hablar un poquito de la importancia de la vaquillona de reposición, las instancias de selección, en qué momento podemos hacer ese trabajo, el cálculo de la reposición, que ese cálculo de reposición va a estar en función de la preñez y de la mortalidad que podamos tener en la recría. Y ahí vamos a definir también la edad del primer servicio, porque podemos entorar a distintas edades nuestra vaquillona, ¿no? Y el manejo de esa vaquillona. Así que tenemos 30 minutos, así que vamos a andar muy ligero y me interrumpen con cualquier cosa, ¿eh? A mí no me gusta por ahí dejar las preguntas para el final, sino, si surge una duda, me la hace. ¿Por qué es importante esto? Porque la vaquillona es el futuro vientre, si Dios quiere, por muchos años del rodeo que estamos armando, del rodeo que estamos trabajando. Y tenemos que poner un poco de foco en esto, porque como digo, va a ser un vientre que lo vamos a tener activo y productivo durante muchos años en la empresa. Nos tiene que dar esa vaquillona esa larga vida útil para que nos pueda entregar la mayor cantidad de terneros y la mayor cantidad de calidad de esos terneros que nos produzcan. Y una vida útil larga. Y esos terneros que nos entregue la vaquillona tienen que ser de la mejor calidad posible, tienen que ser lo más pesados posible al destete para poder engordar lo más posible el CBU. Porque en esta época que los terneros valen muy bien, yo tengo la cabeza media llena de canas y nunca me acuerdo de un ternero de estos valores, tratar de que esos terneros nos llenen bien el CBU bancario, ¿no? ¿Cuándo empezamos a mirar y a elegir las vaquillonas de reposición? Bueno, un momento que generalmente se usa es al destete. Al destete ya podemos clasificar o agarrar de la pata, como decimos, las vaquillonas que nos gustan por peso y desarrollo corporal, por biotipo de la raza que estamos criando. Tratamos de que tenga la mayor cantidad de características raciales de Angus, de Hereford, de Brangus, que sea biotipo propio de la raza. Y una cosa no menor, el temperamento, que sea hacienda que pueda ser trabajada con facilidad, que no nos cause dolores de cabeza, que no nos estropee ningún mensual, que no nos estropee los alambres o la manga, ¿no? Entonces, al momento del destete es una primera momento de hacer la clasificación. Pero hoy habría que corregir esta diapositiva, porque hoy ya tenemos también y ya sabemos que si alimentamos muy bien a la vaca durante la gestación de esa ternera que puede estar viniendo adentro del útero, ya estamos trabajando también en generar una muy buena ternera futura vaquillona de reposición, porque tenemos lo que hemos estudiado ya y hay mucha evidencia de que las terneras cuyas madres no sufren restricción alimentaria, están muy bien comidas durante el periodo de gestación, nos entregan en el futuro una ternera que va a tener muchas más chances de ser más fértil, de tener más desarrollo, de tener mejor desarrollo muscular y de adipocitos, para que esa ternera se mantenga en muy buen estado corporal durante todo el año y después como vaquillón. Otro momento clásico de elegir la vaquillona de reposición es el preservicio, pero ya en el preservicio, en el proceso de recría ya no puedo hacer nada, me vienen al corral las vaquillonas de reposición. Y bueno, ahí tengo que elegir lo que hay. Entonces hago la evaluación o el análisis preservicio, ¿no? Que tiene que tener un peso y desarrollo corporal. Los veterinarios aprovechamos en ese momento que generalmente en los planteos que se hace inseminación o en los que se va a iniciar el entore, la revisación ginecológica. Y ahí, definitivamente, las terneras que llegaron con más peso al momento de la revisación, previo al servicio, son las que van a tener un desarrollo corporal más importante, van a haber ganado más peso en la recría, van a tener una pelvimetría, van a tener un desarrollo de cadera más apropiado para poder afrontar su primer parto, ¿no?
y una revisación genital, para que efectivamente esos órganos reproductivos tengan el tamaño y los diámetros y la aptitud que necesitamos en una vaquillona que está cíclica. Esa palabra rara que por ahí usamos los veterinarios quiere decir que la vaquillona ya viene de varios meses de tener ciclos sexuales y eso hace que ella vaya a tener una mejor performance en la reproducción y vaya a tener una mayor fertilidad. Y eso se logra con un buen proceso de recría, con buenas ganancias de peso, como marcamos ahí, durante el periodo de recría. Es muchas veces la recría, decimos, bueno, destetamos las terneras no tenemos demasiada comida, no las programamos un verdeo, no les programamos una promo de Reigras, no le programamos una suplementación y las mandamos medio a galguear, para hablar en criollo. Bueno, cuando nos llegan esas vaquillonas a revisación, resulta que el desarrollo genital, el desarrollo de la pelvis es escaso, es pobre. Y el último momento para decir, bueno, esta es la vaquillona que me voy a quedar para reponer, es en el momento de la ecografía o del tacto, donde digo, bueno, me quedo con estas que están preñadas, y tipo de preñez, es decir, bueno, me voy a quedar con estas, ¿qué les parece a ustedes? ¿Con las que están preñadas cabeza o con las que están preñadas cola? Cabeza, definitivamente las que están preñadas temprano, eso me habla de que ella estuvo muy cíclica, muy activa y se preñó en la inseminación o en el primer servicio con el toro, ¿verdad? Pero importante hacer el cálculo, decir, ¿cuántas vaquillonas yo necesito? Y este es un ejemplo, con un montón de números, sobre un rodeo de 1000 vientres, ahí arriba. De 1000 vientres que tiene 90% de preñez y desteta el 84%. ¿Qué te parece, Balín? ¿Son buenas cifras o no? Puede ser más, pero ¿estarías conforme vos con eso? ¿Te gusta un poquito más? Un poco más, muy bien. Pero sobre esos números que son a nivel país muy buenos, fíjense en que yo necesito reponer 200 vaquillonas cada 1000 vacas. Y me nacen, por esa tasa de destete que tengo 420 terneras disponibles al momento del destete. Yo necesito solo 200 para reponer. Me quedan 200 terneras, 220 terneras, que las puedo vender como ternera, las puedo recriar, las puedo vender como vaquillona con garantía de preñez. Distinto si yo tengo estos valores, que son muy comunes de encontrar. 75, no un año como este tacto, que fue extraordinario, porque la primavera fue fantástica y las vacas se preñaron recontra bien. Pero ¿cuántos campos tenemos que en años normales la preñez es 75% y el destete es 60, 65? Y este campo necesita 370 terneras o vaquillonas para reponer, pero solo produce 330. Le faltan 40, que tiene que, si quiere mantener las 1000 vacas, tiene que salir a comprar 40 terneras o vaquillonas para completar su reposición. Entonces, fíjense en la importancia de tener índices de preñez y de destete buenos para poder tener un montón de terneras, tener un montón de vaquillonas que yo pueda ir eligiendo y seleccionando. A veces no me quedan y tengo que quedarme con todas las hembras porque no me gustan nada, pero me las tengo que quedar porque no tengo. Entonces, importante arrancar en un campo ordenado y que tenga buenos valores de preñez y destete. La edad al primer servicio. Se va a poner picante, qué lindo. Hay varias edades para dar el primer servicio, depende, como dice ahí, de la estrategia de cada campo. Cada campo tiene sus objetivos, es un mundo. No podemos generalizar, tenemos que analizarlo y charlar con el dueño del campo, a ver cuál es su objetivo. ¿Quiere aumentar la carga? ¿No quiere aumentar la carga? ¿Quiere asumir más riesgos, menos? ¿Va al campo una vez por semana o va todos los días al campo y está al frente de su explotación? ¿Qué personal tengo? ¿Con qué colaboradores cuento? En cantidad y en calidad. ¿Qué raza manejo? ¿Cómo le doy de comer? ¿En qué ambiente estoy? ¿Estoy en un monte de la Pampa, de Caldén, o estoy en la Cuenca del Salado o en Olavarría?
con mucho campo natural. Y sobre todo el objetivo económico, es decir, ¿cómo tengo el CBU? ¿Necesito engordarlo o lo tengo medio pobre? Todas esas cosas van a definir qué tipo de servicio tengo que dar, pero sí o sí tiene que cumplir estas premisas. Debe estar madura sexualmente, debe haber tenido unos cuantos ciclos acumulados sexuales. Y eso quiere decir que ha llegado a la pubertad. Y en balance energético positivo. Eso quiere decir que coma y que se la vamos pesando, o si la estamos recorriendo de a caballo todos los días, la vemos que va para mejor, no para peor, que se va atrasando, no, va día a día mejorando. ¿Alguno es ovejero acá? ¿O viene de familia ovejera? No, no existe. Ninguno de nuestros abuelos con las ovejas encarneraba las borregas y no estaban ganando peso. Las borregas se encarneraban cuando estaban ganando peso, no cuando venían para atrás. Las vacas lo mismo. Debe tener, o tratemos de llegar en la recría al 2/3 del peso adulto del rodeo que tenemos. Y el peso adulto del rodeo es muy variable en cada campo. Algunos tienen vacas de 500 kilos, otros tienen de 430, otros tienen de 380. Entonces, tener en mente cuál es el peso de mi rodeo, cuántos kilos de carne de vacas pisan mi campo. Eso es importante saberlo. Y mucha gente no lo sabe. Dice, a ver, espera que miro el bibliorato con la factura de las vacas vacías y viejas que mandé a la feria y te digo cuánto pesan. No, tenemos que tener una pesada en algún momento del ciclo de la vaca. Si llegamos al 2/3 del peso adulto, vamos por buen camino. Y hay un ejemplo, un rodeo cuya vaca pese 450 kilos, necesitamos que la vaquillona llegue al servicio con 300. Porque la puedo entorar con menos, y sí, pero es muy probable que esté inmadura sexualmente, que todavía no esté apta. Y obviamente un manejo sanitario, nutricional, para alcanzar ese peso con relación a la vaca, y un manejo sanitario afinado. Ustedes habrán escuchado y darán y usarán las vacunas reproductivas para evitar las enfermedades que producen aborto, virales o bacterianas que producen aborto, con lo cual yo tengo que tener un plan sanitario preparado, pensado, antes de entorar o inseminar las vaquillonas. Acá hay un cuadrito rápido, es uruguayo, de cómo la nutrición afecta la pubertad, o sea, los primeros celos de esas vaquillonas. En la medida que yo tengo dos planos nutricionales, tengo el bajo, que ganan 370 gramos por día, en la recría, o casi 800 gramos, en el plano alto de comida. Fíjense que a los 15 meses tengo el 98% de las vaquillonas cíclicas, maduras, en condiciones de recibir servicio a los 15 meses y a los 14 también. ¿Por qué? Porque comieron bien en la recría, se desarrollaron bien. En cambio, si yo las mando al fondo del campo, las llevo a gairear y me ganan 300, casi 400 gramos, y bueno, recién a los 17 meses están cíclicas. Me perdí 2 meses. Biotipo. Las razas británicas, y ahí hay un ejemplo, Angus, las razas británicas, Angus, Hereford, Shorton, son precoces sexualmente, con lo cual a menor edad, a los 14 meses, ya logran ese quilaje y son, decimos, precoces, están reproductivamente antes disponibles para el servicio. Mientras que el otro extremo, una raza índica como el Brahman, necesita más edad y necesita más quilaje, más meses y más kilos de peso vivo para poder estar cíclica. Y repito lo cíclica, porque si la vaca está en anestro, la vaca no está cíclica, la vaquillona, no se va a preñar. Definitivamente le podemos poner todas las hormonas del mundo, le podemos poner todos los toros superatletas sexuales, pero ella no muestra celo. Las vaquillonas van a andar por un lado y los toros por otro. Y ahí hay al final un ejemplo de la mezcla, ¿no? de una cruza que es un Brangus media sangre, donde los valores de pubertad están por el medio. Mezclé una raza que es más bien tardía
en su madurez sexual, como es las razas índicas, con una precoz sexualmente, como es el Angus, y estoy por valores intermedios. Los factores ambientales influyen y mucho, porque yo estoy haciendo una recría en pleno verano y no tengo sombra, estoy medio escaso con el agua, la aguada me queda medio lejos, porque la verdad que estaban caros los caños y las chapas del tanque y el terraplén, y tiene que caminar mucho la hacienda y el pasto se secó mucho y perdió digestibilidad. Esa vaquillona no va a estar ganando el peso, esa ternera no va a estar ganando el peso que dijimos que tiene que estar casi en 700 gramos para llegar temprano. Y el fotoperíodo, esto es muy importante, que las vaquillonas se estimulan en la medida que los días se van haciendo más largos. Por lo tanto, las vacas naturalmente, y las vaquillonas por supuesto, naturalmente, diríamos, se sincronizan solas en la medida que los días se van haciendo más largos. Es parecido a la yegua de los aras. Las tenemos chance de preñarlas más en primavera que en otoño, ahora donde los días se van acortando minuto a minuto y el fotoperiodo es negativo, y sí, en todo caso es lindo para encarnerar las borregas o las ovejas, porque son... se estimulan esas ovejas, esas borregas, con los días más cortos de luz. Ahí tienen un ejemplo también de un trabajo americano, que las vaquillonas de arriba lograron solo el 65% del peso adulto. Llegaron al servicio con 272 kilos, y las de abajo llegaron con más peso comparado en porcentaje con el rodeo que tengo. Y fíjense en cómo los terneros sí pesaron 1 kilito más al nacer, pero definitivamente el porcentaje de preñez fue superior, y la pérdida de terneros al momento del parto, imagínense en que es la primera experiencia de parto de una vaquillona, nunca supo lo que era que se le caiga un ternero por la vulva y empezar a darle de mamar, la sobrevida y la pérdida fue menor en las vaquillonas de abajo, que lograron un buen desarrollo corporal. Discusión ahora. ¿Qué servicio voy a elegir? Como siempre estamos medio acelerados y nos gusta meter cada vez más rápido dinero en el CBU, que siempre suele tener C, queremos cuanto antes, 15 meses, si podemos en 15 meses, entorar las vaquillonas y que rápidamente estén preñadas y que paran y todo. Cuanto antes. Pero bueno, cuanto antes es muy lindo, pero hice todo lo anterior. Me doy vuelta y don Pedro, que es el vaquiano, el recorredor, se me enfermó. ¿Y quién va a quedar a cargo de la recorrida de la vaquillona en parición de 15 meses? El vecino va a venir. Che, ¿esto saldrá bien o saldrá más o menos? Porque don Pedro es vaquiano para recorrer una aparición, pero el vecino. Entonces tenemos que contemplar un montón de cosas. Estas son las edades más usuales. Este es un ejemplo de un servicio estacionado donde las terneras nacen en septiembre, cabeza de parición, después va a haber algunas terneras cola, pero dijimos que es importante arrancar eligiendo terneras de la cabeza de parición, van a tener un poquito más de edad. En diciembre de ese año, del año siguiente, las voy a tener ya en condiciones de servir, de preñar. Pero en ese periodo entre septiembre y diciembre, para llegar a los 15 meses bien, tengo que trabajar en la nutrición, tengo que trabajar en la sanidad. Si tengo personal nuevo, tengo que, entrenarlo para que recorra una buena aparición de 15 meses. El entore de 18, unos meses más, y hasta el más tardío de todos, que es de 27 meses. Ya me hicieron seña de que tengo que ir terminando, así que lo voy a hacer rápido. Ventajas, creo que este PowerPoint queda, ¿no? Así que lo tienen disponible para consultarlo. Ventajas del servicio de 15 meses, limitantes del servicio de 27 meses, mucho tiempo la vaquillona comiéndome pasto, campo,
ligando vacunas aftosas, vacunas de todo tipo, y recién a los 2 años puedo, 2 años y pico, entorarla y empezar a producir. 15 meses, bien cortito, muchas ventajas. Un ternero más en la vida útil. Una categoría ociosa del campo que no está más. Las vaquillonas están preñadas dentro del año, prácticamente. No tengo que hacer 2 servicios ni 3. Encaro el servicio de las vacas, el entore de vacas, y paralelo estoy haciendo el de 15 meses. Si puedo hacerlo un par de meses antes, mejor que el de las vacas, pero más ordenado el personal, todo. Pero la limitación. Sí o sí en algún momento voy a necesitar suplementar esa ternera porque el invierno vino peludo y no tengo la ganancia de peso que mostramos en el cuadro anterior. Entonces tengo que suplementar. Tratar de lograr un aumento de peso vivo. ¿Qué macana me mandé? Un aumento de peso vivo alto en la recría. No sirve para razas aseguzadas. O sea, yo estoy criando Brangus, Braford, medio que me tengo que olvidar del entore de 15 meses porque son haciendas, son biotipos de razas que necesitan más tiempo para estar maduras, necesitan precocidad. Y obviamente las vaquillonas de 15 meses tienen más riesgo de distosia, tienen más riesgos de partos dificultosos. Para eso, por supuesto, tenemos grandes herramientas como es la inseminación, donde podemos elegir un toro apropiado, que está muy probado en tores de vaquillonas precoces, en tores de vaquillona de 15 meses. Y ahí no digo que voy a eliminar a 0, pero voy caminando por el camino correcto, porque no puedo poner cualquier toro, no puedo alquilarle a la gente de Renta Bull cualquier toro. Tengo que usar un toro que esté muy chequeado, muy probado, y para eso usamos tanto la inseminación. Este es un servicio intermedio, 18 meses, donde lo estamos haciendo ahora, en el mes que viene, en junio, julio, y es un intermedio entre el largo y el corto de 15 meses. Tiene ventajas, tiene desventajas. En los campos mixtos produce muy bien o encaja muy bien porque esa vaquillona, después de parida, con su primer lactancia, entra generalmente a un verdeo o a un raigras boleado sobre los maíces y los girasoles. Tiene comida para pasar su primera lactancia, y la desteto antes de comenzar y entra a servicio, a su segundo servicio, ya sin cría al pie y con el lote de vacas. Es un servicio interesante para aquellos que tienen campo mixto, que hacen agricultura, porque se fumiga en el mes de septiembre, se quema el lote para hacer ese verdeo de avena, para hacer una gruesa, una soja, un maíz, y el ternero se desteta y sigue su recorrido de venta o de recría, ¿no? Y en las épocas de inflación que nos tocó vivir era muy interesante este servicio porque me permitía cosechar un ternero contra estación. Cosechaba un ternero que lo podía vender al destete en el mes de octubre o noviembre, con una pequeña recría, y zafaba de los precios de la zafra, que generalmente estaban hacia abajo, y en épocas de inflación los precios iban escalonándose, ¿no? El CBU estaba más contento, digamos, estaba más estable. Un ejemplo de una suplementación para poder llegar a ese peso mínimo. Y eso es lo que, en resumidas cuentas, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Un servicio corto, manejar el lote de vaquillona separado del lote de vacas en la medida de lo posible, tienen otros requerimientos, necesitan otra recorrida, necesitan otra... Y un toro, un servicio corto, máximo 90 días. Si lo podemos hacer de 60 días, mejor. ¿Por qué? Porque me aseguro que la aparición va a estar muy concentrada y a mi personal, a mis colaboradores, lo tengo enfocados esos meses en eso. No importa si hay que cambiar una varilla o levantar o empatillar unos postes que están quebrados o lo que haya que hacer, pero nos enfocamos en la recorrida de la vaquillona, del parto de la vaquillona, mañana y tarde, y si otra vez mejor. Esta es un poco de la bibliografía que hemos consultado para hacer
este pequeño PowerPoint y muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Fermín. Tenemos dos opciones, una pregunta o algún dicho o un cuento, porque sos bueno en eso. Una pregunta. Bueno, acá. Bueno, no te excedas mucho. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver. Fermín, ¿estás viendo comercialmente que se hagan en vaquillona de 14 meses o no? Sí, Cacho, sí. Como ese. Hoy el orador que me antecedió habló de productores que son empresarios. Y ese productor empresario tiene muy claro que el proceso de recría es muy importante en la vaquillona y apunta mucho cañón tecnológico a que la recría llegue muy bien y llegan, sí, perfectamente a 14 meses cíclica y se puede tener un servicio muy exitoso en 14 meses. Hay que trabajar antes y hay que ir monitoreando el peso, la evolución de peso de la ternera. Está bien, Las Lilas es una cabaña, eso sí o sí tenemos que tener las vacas bien comidas. Y nosotros el servicio de las vaquillonas lo hacemos a los 13. Pero bueno, estamos enfocados mucho en tener cuanto antes la hija del toro Pepe sobre la vaquillona que es hija de Juancito. Sí, Brasil lo hacen 12, eso lo he visto en algunas charlas, pero bueno, no sabía. Realmente es para sacarse el sombrero porque, como dije, en general las razas índicas son tardías sexualmente. Entonces, poder lograr con hacienda segusada servicios precoces, habla de que han seleccionado genéticamente, trabajó genéticamente en esa precocidad sexual y, como dice allá el hombre por señas, en alimentar muy bien a esa ternera. Y termino con un dicho, con un verso. Cuando yo empecé, ya les digo, hace 30 años en esta actividad, cuando empecé a ir más a la provincia de La Pampa y a la zona de Monte de Caldén, con una oferta forrajera muy estacional, con menos régimen de lluvia, consulté a uno de los que después fue, y lo seguí mucho y aún cada tanto lo llamo, un técnico que trabajó mucho en la zona de Loan Toro, Victorica, el señor Nazar Anchorena, Benito Nazar Anchorena. Y él proponía, él en sus grupos de asesoramiento tenía un proyecto que funcionaba muy bien y que era estirarle la vida útil a la vaca. Y entonces, en vez de hacerla, vamos a hacer CUT de 7 años o de 8, le hacía un ternero más. La hacía parir hasta de 9 años. ¿Con qué? Si esa vaca ya tenía poco diente, por lo tanto tenía que comer muy buen campo. Entonces, todo el campo que él tenía que generar para la vaquillona de 15 meses, en vez de dárselo y acelerar las vaquillonas, él alargaba la vida útil, ¿me siguen? 1 año más de esa vaca. Y eso funcionaba muy bien, porque entonces necesitaba, como la vaca era 1 año más vieja, necesitaba un poco menos reposición. Entonces llegaba con la ternerada bien y demás. Y él lo publicó en un trabajo lleno de números, de cuentas, margen bruto, y qué sé yo, y ingresos y demás, pero lo resumió en un verso al final de su publicación que yo me voy a animar a repetirlo en honor a Benito, y por ahí les queda un mensaje interesante. Dice: a diferencias con la vida, donde 15 es mejor que 70, en los rodeos de cría debe atenderse a las viejas. Son las que más buscan al toro y al llegar ellas se aquietan, no erran servicio alguno y destetan a los cabezas. Las de 15 son puro lío, correrías y disparadas no saben quedarse quietas cuando el toro las encara. Si a las cansadas se preñan, al parir la ternerada, no saben cuidar de ella y la destetan liviana. Si tan buen campo tenés, entrerriano,
que a los 15 meses preñás, haceme caso y deja que lo aprovechen las viejas. Ellas sabrán pagarte con más terneros cabeza. Y aprovechando ese lifting que el campo bueno les da, de yapa te darán como póstumo regalo, dejando de ser conserva y por consumo pasando. Ese, en honor a Benito Nazar Anchorena, uno de mis maestros. Gracias, Fermín. Impecable. Nada, impresionante.